de mínimo costo y máximo rendimiento. Eso fue lo que nos hizo a nosotros tener más conciencia de la responsabilidad que estábamos recibiendo. Ustedes recuerdan que en la campaña siempre decíamos, cuando nos decían que por allá hay una candidata, que por allá está otro candidato, en una oportunidad, bueno, angustiado por la preocupación de la gente, que no era ni la preocupación de Ramón ni la mía, decía, bueno, pero si alguien escoge como su propio nombre de campaña, bicho o bicha, imagínense ustedes que uno de nosotros hubiera escogido como alias de campaña la plasta o el plasto. Y yo les decía, no se preocupen, esas son candidaturas marginales, pagadas y estimuladas por el régimen, presentando, digo, candidatos pseudo opositores, él y ella, para tratar de sembrar desconcierto, desánimo, sensación de división, etcétera, etcétera, etcétera. Y fuimos, Ramón y yo, como penitentes, a decirle a todas las personas, no se preocupen por eso, tengan calma, vamos a hacer una campaña propositiva, vamos a hablar de los planteamientos, de lo que vamos a hacer cuando lleguemos a la Asamblea Nacional. Y por supuesto, la campaña dio resultados. Y de repente un día, mira que hay yo no sé cuántos afiches de fulano de tal, y dije, ojalá ponga bastantes afiches. Cuantos más afiches ponga, menos votos saca. Y otra que andaba, y la otra señora que andaba por ahí con unos pintarrajos, batió el récord mundial de campañas electorales, sacó menos de un voto por mesa. Menos de un voto por mesa. Eso fue simplemente la demostración de que nosotros teníamos razón cuando le decíamos a nuestra gente ver hacia adelante, hacer proposiciones, conversatorios, asambleas de ciudadanos, volanteos, contacto directo, y ese fue el resultado. Pero yo celebro que aquí estén especialmente el compañero Abreu, porque nosotros habíamos dicho que íbamos a ganar todos los circuitos de Caracas. Incluso los números que manejábamos nosotros de nuestros circuitos eran tan rotundos, tan contundentes, que yo le decía a Ramón, en tono un poco que de jactancia, vamos a reforzar los otros circuitos. Tenemos equipos para exportar y ayudar a otros circuitos que se veían mucho más comprometidos. El propio compañero Abreu, le dije, en un evento de la mesa, estaban él y María Albert, por supuesto que le echaron 700 camiones. Pero ellos estaban angustiados porque se trataba nada más y nada menos que el circuito estrella, la joya de la corona del gobierno. Quédense tranquilos que ustedes van a ganar, y van a ganar más o menos con el mismo promedio con el que vamos a ganar todos los demás circuitos de Caracas. Y aquí está José Abreu, el compañero Abreu, y está María del Barrio como diputado del circuito más difícil de Caracas. Bueno, pero además de eso, yo quiero rememorar, antes de darles alguna información política que consideramos importante que ustedes conozcan para que comprendan algunas decisiones que está tomando y que está por tomar la mesa. Vamos a recordar algunas cosas de la campaña. Ustedes se acuerdan, bueno, y las tenemos que recordar porque Ramón y yo hoy venimos con la satisfacción de que hemos cumplido, de que estamos cumpliendo, de que podemos venir con la cara en alto y ver a cualquiera de nuestros electores y que nadie nos reclame, usted no cumplió tal, usted no cumplió cual. Nosotros ofrecimos en la campaña tres cosas. En primer lugar, ofrecimos devolverle a la Asamblea Nacional el carácter de poder autónomo que no tenía en los últimos 17 años. Bueno, a nadie le cabe duda que por el esfuerzo conjunto de los 112 diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, de todos los partidos independientes, hemos puesto otra vez a la Asamblea como un poder autónomo. Y hemos dicho que no somos un contrapoder, sino que somos un poder autónomo. Y eso lo considera el Poder Ejecutivo como algo agresivo a su pretensión hegemónica. Bien, primera oferta, primera promesa cumplida, vamos a devolverle a la Asamblea Nacional su carácter autónomo como poder para debatir, para legislar y para controlar. Y lo estamos haciendo de tal manera eficiente, que el Ejecutivo está, como se dice, con el rabo a dos manos. Y no hemos disparado un tiro, no tenemos un fusil,
no hemos incendiado las calles, no hemos generado ninguna campaña destructiva ni erosiva de la institucionalidad, todo lo contrario, con la Constitución en la mano y con el coraje de cumplir con nuestro deber, desafiando todas las acechanzas y todos los atentados que se perpetran diariamente contra nosotros desde adentro y desde afuera, con violencia física y con violencia institucional, contra el Tribunal Supremo de Justicia, que es una especie de cloaca al servicio del gobierno y de las 4 comadres del Consejo Nacional Electoral que son incapaces de darle la cara al país. Hemos cumplido con nuestras funciones constitucionales. Y lo otro que ofrecimos y cumplimos fue la segunda propuesta, la de aprobar la ley de amnistía y reconciliación nacional, para liberar a nuestros presos políticos, que los hay, y cada vez en número más creciente, y para que regresaran al país los exiliados por esa misma razón. Y pese a que esa ley, elaborada con mucha acuciosidad y con mucho cuidado, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista principista y desde el punto de vista jurídico, ley que cumple a cabalidad con todos los estándares internacionales en esa materia, el gobierno la declaró inconstitucional. Bien. Lo tercero que ofrecimos, por ahí andan los bocasucias del gobierno diciendo que no cumplimos. Ramos Ayuno cumplió. Dijo que en 6 meses iba a sacar a Nicolás y no cumplió. Yo no ofrecí sacar a ese mapleto en 6 meses. Yo lo que dije fue, y que por cierto no fue una ocurrencia mía ni fue una ocurrencia de Ramón, sino que fue una propuesta de la Mesa de la Unidad, que nosotros tradujimos en palabras muy sencillas y después en acciones concretas, que dentro del lapso de 6 meses, contados a partir de nuestra instalación en la Asamblea Nacional, que fue el 5 de enero de este año, íbamos a presentar soluciones democráticas, constitucionales, pacíficas y electorales para salir de este gobierno, y que esa presentación la íbamos a hacer dentro del lapso de 6 meses. Bueno, y dentro del lapso de 6 meses presentamos el referéndum revocatorio. Y dentro del lapso de 6 meses le presentamos a ese inepto, a ese corrupto que preside el país, la renuncia. E incluso le dijimos, salga por la puerta grande de la historia. No siempre una renunciación es el bochorno. Eso es preferible a salir por los entresijos, por las endijas, apaleado, abominado, rechazado por el gobierno más de lo que ya está. Por supuesto que no iba a renunciar, Cilia no lo deja. Y los poderes que tiene alrededor, ya se refería a eso Ramón, no lo dejan renunciar, porque esa es una sociedad de intereses y no exactamente políticos ni patrióticos. Bien, ofrecimos y propusimos una enmienda constitucional que también lo obstaculizó el gobierno diciendo, bueno, la enmienda está muy buena, pero no se aplica en este momento y no a este gobierno, porque es una forma escondida de revocarle el mandato al presidente. Y citamos casos jurídicos, antecedentes históricos de enmiendas aprobadas con cierto efecto retroactivo, porque las disposiciones constitucionales, las reformas constitucionales, sean por enmiendas, por reforma general o por nueva constitución, tienen un efecto que los constitucionalistas denominan ex tunc, es decir, hacia adelante y hacia atrás. Si hoy tú apruebas una enmienda que, por ejemplo, diga que desaparece la propiedad privada, nadie puede alegar después, eso es con las propiedades de aquí en adelante, porque la mía le adquirí hace 20 años y eso se salva. No. Les puedo poner otro ejemplo. El último Congreso de la Cuarta República fue electo por 5 años y se aprobó una nueva Constitución que liquidó al Congreso de la República bicameral y creó la Asamblea Unicameral. Bueno, y ninguno de nosotros pudo decir, no, yo tengo un derecho adquirido además mediante el sufragio que me da el derecho de ser diputado por 5 años. No, se nos acabó el periodo al año y tuvimos que salir a contarnos para formar parte de la nueva Asamblea Nacional. Y así les puedo citar ejemplos ante el infinito. Durante el periodo del presidente Luis Herrera se aprobó una enmienda que le recortó el mandato en 4 meses y el presidente Herrera fue incapaz de decir yo fui electo para 5 años y en consecuencia ninguna enmienda me puede recortar retroactivamente. No, se aplicó la enmienda ex tunc y el presidente Herrera vio su periodo recortado en 4 meses y se acabó. Bien, aprobamos entonces el referéndum y lo presentamos, la enmienda, planteamos la renuncia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que dentro del lapso de 6 meses presentamos soluciones democráticas, constitucionales, pacíficas, electorales, y en la que prendió más rápidamente
por circunstancias que no hace falta explicar que fue el referéndum revocatorio. Ya ustedes saben los ardides, las trampas, las añagazas, las argucias, las marramucias que están empleando las 4 comadres como agencia electoral del gobierno para matar el referéndum revocatorio. ¿Por qué? Muy sencillo, porque tienen culillo. Culillo, no sé si con C o con K, pero mero, vulgar y crónico culillo, eso es. Porque ellos saben que si se aplica el referéndum ahora, como tiene que aplicarse, no obstante las trampas que pongan para que no sea este año, porque hay diferencias si se hace este año o el próximo. Si se hace este año, saben que tienen elecciones presidenciales en 30 días, y en 30 días el electorado venezolano los pasa por la primera vez. Nada tiene. Ahora, yo quisiera ser muy explícito, para hacerme comprender. Miren, compañeras, compañeros, amigos, en la política, igual que en la vida, los instintos primarios tienen consecuencias, funcionan, existen. Y esos sentimientos primarios traen como consecuencia estas o aquellas acciones o reacciones de carácter político. El amor, el odio, el culillo, el miedo, la angustia, porque ellos saben lo que les va a pasar cuando salgan del poder, ahora, mañana o pasado mañana. Va a ser inevitable que tengan que ver en la cara a la justicia para responder, en primer lugar, por el profundo y terrible daño que le han ocasionado a Venezuela en los últimos 17 años. Yo lamento de verdad que Papá Dios le haya dado un premio inmerecido al causante de todo este desastre, que entre sus últimos errores estuvo en escoger como síndico de la quiebra este mapleto que tenemos en la presidencia. Esa fue la última de las vainas que nos echó. Bien, pero si él hubiera estado vivo, las consecuencias del desastre quizás hubieran sido peores, por la misma personalidad megalomaníaca, yoísta, egotista, más que egoísta, que tenía el autor de toda esta catástrofe que ha devenido una perfecta ruina en esta desgracia que estamos padeciendo. Pero bien, ya no está vivo, y uno tampoco puede pelear con los muertos que no pueden defenderse, pero ojalá que estuviera vivo para que estuviera en este momento purgando y pagando el inmenso daño, el irreparable daño que le hizo a Venezuela. Entonces, estos que están aquí tienen miedo, mucho miedo, y tienen razón de tenerlo. Porque cuando esto cese, nosotros queremos que sea este mismo año, porque no hay ninguna razón para que no sea este año. Saldrá dentro de los 30 días siguientes, expedidos el mismo día del revocatorio, pero dentro de los 30 días siguientes tenemos nuevo presidente de la República electo por el pueblo. Bien, ayer la comadre mayor anunció una rueda de prensa. Yo venía de una gira muy intensa, pero dije, caramba, hay que hacer un alto, no darle tregua al cansancio para ver. Yo creía que iba a anunciar Ramón los particulares de la validación, de la recolección del 20%. Caramba, por fin se reveló la señora. Bueno, y prendo aquel televisor para que la comadre mayor se fuera en justificaciones, en agresiones, considerar que nosotros, bueno, para no decir que fui yo, digo, ellos que ocupan altos cargos, electos, cargos que fueron proclamados por nosotros, no joda, como que si nosotros le debiéramos la diputaduría aquí de nosotros somos diputados a pesar de esas tramposas, a pesar de ellos, de sus tres comadres. Somos diputados porque nos envió el pueblo por una mayoría abrumadora, mayoría que ellos pretenden con amenazas de conocer y defraudar. Bueno, que se ataque. Yo creo
que nos hemos quedado cortos en los adjetivos, yo digo que hasta corteses, con los que hemos calificado ese organismo ominoso que es el Consejo Nacional Electoral. Señor, a quien trata de escamotear la voluntad popular, a quienes por simple solidaridad delictiva pretenden amparar un gobierno que día que pasa arruina más a este país, que ha generado crisis humanitaria por escasez de alimentos y de medicina, y que de ñapa se niega a que llegue ayuda internacional para resolver los problemas del país, simplemente para no admitir que existe tal crisis. Como que si con estos ardides evitaran o hicieran desaparecer el problema. Por el afán nuestro de querer salir de un gobierno que cree que el problema de la comida se va a acabar apaleando a la gente que está en las colas y hacerlos desaparecer para que visualmente no se vea que hay colas para adquirir comida. Bueno, y frente a eso esta señora sale a acusar a los que queremos el referéndum para salir de esta tragedia. Bueno, eso fue lo que hizo. Yo, por cierto, yo siempre digo que uno en política ha perdido el don del asombro. No es verdad. Uno se sigue asombrando porque las cosas que ocurren, uno dice, esto es inimaginable, incluso ante el más extremo de los psicóticos. No puede ser posible. Esto no es ni siquiera demencial. Esto es una cosa mórbida, terrible. Y pasa, y pasa. Ahora, nosotros queremos salir de esto, repito, no es por nosotros. Nosotros somos muy circunstanciales. Entre otras cosas, estamos conscientes de que el próximo gobierno va a heredar una situación terrible y por las medidas que hay que tomar, seguramente al nuevo gobierno. El nuevo gobierno se va a generar antipatías en el muy corto plazo, pero lo que hay que hacerlo. Muchas veces dijimos en la campaña que los dirigentes políticos, si éramos responsables, teníamos que sacrificar en popularidad lo que podíamos ganar en acierto, porque a veces el acierto y la popularidad son incompatibles. Cuando un irresponsable, un demagogo, prefiere la popularidad que tomar una decisión difícil, pues opta por la popularidad y no toma la decisión difícil. Pero el que está pensando de verdad en su país, sobre todo en esta y en las próximas generaciones, toma las decisiones difíciles a riesgo personal, porque uno en lo individual cuenta muy poco en comparación con el destino de todo un país. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Que el gobierno de promesa en promesa, la verdad es que yo he perdido la cuenta. No sé si alguien estará llevando la cuenta de las propuestas y de los fracasos. Yo recuerdo, por ejemplo, y perdónenme la fragilidad de la memoria mía, que empezaron con la cosa de la cédula. Hay que vender por terminal de cédula. Ajá. Fracasó la distribución por terminal de cédula. Después, que había que poner la huella. Fracasó la cosa de la huella. Últimamente, en una campana y empezaron a discutir los vecinos a qué hora tocamos la campana. ¿La tocamos en la mañana o a mediodía o en la tarde? ¿Quién la toca? ¿El sacristán o el presbítero? ¿O el presidente de la junta de vecinos? ¿Suben la escalera o se trepa por una cuerda? Y empezaron a discutir los particulares del sonar de la campaña. Hasta que alguien, un mero observador, un tonto del común, dijo: ¿pero qué discuten ustedes tanto si no hay campana? Bueno, tú puedes poner lo que te dé la gana, cualquier sistema de distribución. Últimamente son los clubs que se consiguen a precios exorbitantes en Cúcuta, pero en ninguna parte de Venezuela. ¿Qué vas a distribuir tú, chicos, si no hay campana? No hay alimentos.
Y no hay alimentos porque la producción nacional está quebrada, porque estos degenerados la quebraron, empezando por el nada ilustre muerto, que acabó con todo el sistema productivo, y tampoco hay dinero para importar en las cantidades de las que dispuso el zángano que estuvo en Miraflores durante 14 años hasta que se murió. Un país, ojo, que dispuso de la bicoca de casi 1 millón de millones de dólares. Perdón, ¿cuánto es la cantidad? 1.000 millones. 999.000 millones de dólares, más el monto de la deuda externa, más la totalidad de la renta interna que les entró por impuestos. Y con toda esa masa monetaria, 200 veces superior de lo que dispusieron los gobiernos de estas tierras desde que llegó Cristóbal Colón hasta que esos muérganos le pusieron la mano al poder. Y se importaban bienes de capital, insumos, repuestos, todo, incluso comida, por supuesto. Cuando se acabaron los bienes se acabó la comida. Ahora, semejante cinismo. En la época de la agricultura intensiva, buscan una pobre muchacha desangelada, que ni fea es, la muchacha es simpaticona. Vaya y le dice a usted que la solución de la cosa está en sembrar semillas en perolas, en vasos, en pipoticos de margarina que ya no tienen margarina, y criar cachamas en la pecera de la casa, que con eso se resuelve el problema alimentario. Y eso nos lo está diciendo en la época de la agricultura intensiva, donde un solo productor de alta intensidad es capaz de alimentar a cientos de miles de personas. Por supuesto. Bueno, después de estas cosas, la última ocurrencia es el plan. Hace pocos días, el Mapleto nos anunció los 15 motores. 15 motores. No sé cuántos motores había anunciado el otro. El papá Botaraca. 15 motores, de los que si alguien tiene noticias, por favor, que nos lo notifique, porque no sabemos que ninguno haya aprendido. Y motores van y motores vienen. Miren, estimados, todo el mundo, hasta las bases chavistas, han llegado a la conclusión, a la certidumbre, de que mientras esta gente esté en el gobierno, todo va a empeorar en Venezuela. Ahora las colas son más grandes, ahora hay menos alimentos. No es verdad que haya yo no sé cuántos barcos surtos en los puertos de Venezuela. En ninguna parte de la costa venezolana hay ningún barco de nada, porque no tienen dinero para importar. Y como las transacciones internacionales no se hacen esa porquería que es el supuesto Bolívar fuerte, sino que se tienen que hacer en dólares, ciertamente el ingreso en dólares se deja caído, pero si no tienes dólares no tienes comida ni tienes nada. Fíjense ustedes, bueno, y ellos siguen en su nebulosa. Claro, ellos saben lo que está pasando, pero tienen que negarlo. Por esa disposición que ellos tienen, esa actitud casi incoercible de ser perseverantes en sus propios errores. Entonces, esos errores no corregidos van creciendo como una pelota de nieve hasta el infinito. Ustedes no saben, por ejemplo, que gobiernos que se suponía que hasta lo financiaban a ellos, están invitando a dirigentes de la oposición a hablar directamente con ellos. Hace poquito tiempo el gobierno chino invitó al compañero Luis Aquiles Moreno. Hace 2 semanas y media, el compañero Julio Borges estuvo en China hablando directamente con el gobierno chino. Por supuesto que nosotros no vamos a hacer ninguna revelación en ninguna parte, pero ¿para qué lo llaman? Esa no es una señal. Que se están entendiendo directamente nada más y nada menos que con los enemigos de la revolución. Y países como China y Rusia, que después de años de comunismo emprendieron con mucho coraje las rectificaciones para que sus pueblos comieran,